y vamos adelante. Espero cubrir esas expectativas que comentabas y esta altura de esta mi casa y mi familia delante. En efecto, pues como bien decía Juan Carlos, el pasado 15 de julio el Tribunal General del emite esta decisión que anula la decisión que había la comisión en el caso de Apple, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, quiero compartirles esta imagen en la que podemos ver cómo se realizan las operaciones a través de la entidad, las entidades irlandesas que fueron objeto de la investigación de la comisión, para que estemos un poco todos alineados en los hechos. Desarrolla sus actividades en lo que respecta a la comercialización de equipos y de software y de servicios para lo que es el mercado de Europa, India y Medio Oriente y Asia Pacífico a través de unas entidades ubicadas en Irlanda, que a su vez realizan pagos a su casa matriz en Estados Unidos por royalties para desarrollo e investigación de asociados a la manufactura y la comercialización de estos, ¿no? La comisión investiga a Apple porque considera que de los beneficios totales que obtiene la entidad, una parte muy reducida de ellos imputa a esta entidad irlandesa y que una gran parte imputada a la casa matriz americana, quedando gran parte de los revenues sin ser grabados, ¿no? La estructura, para que entendamos un poco desde la perspectiva a través de la cual Apple, sus acciones, es esta que vemos en esta fotografía. Está Apple Inc., que es una entidad constituida en Estados Unidos, que es 100% poseedora de Apple Operations International, que es una entidad de Irlanda, que a su vez es 100% holding de lo que sería pues esta doble irlandesa, que es en dólar el Big Issue, que es Apple Operations Europe y Apple Sales International, que como digo, es la que está en el ojo de mira de la investigación y sobre la cual decide la comisión. Así pues, la comisión califica de ayudas de Estado unos tax rulings mediante las leyes tributarias irlandesas, aprobaron y autorizaron una metodología de atribución de beneficios respecto de esas dos entidades del grupo. La comisión consideró que dichos rulings implicaban una reducción para Apple Operations y para Apple International, y que dichos beneficios de atribución de rentas gravables se apartaban del principio de partes independientes, que por lo tanto debían ser consideradas como un beneficio selectivo otorgado exclusivamente a estas dos entes que estaban fuera de las normas generales aplicables a las entidades en el contexto general en Irlanda, conforme a las reglas de tributación generales aplicables en dicho país, y que por lo tanto calificaban como ayudas de Estado, por lo que determina que tanto AOE como ASIS dejaron de pagar 13 millones de euros de impuestos en Irlanda, de manera que compele
a Irlanda, dentro del ejercicio de sus competencias en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a que exija a estas dos entidades el pago de dichos tributos. Ahora bien, para poder entender realmente esta acción, lo que implica y las consecuencias de este fallo, yo creo que debemos pasearnos un poco, entender qué es en el contexto europeo una ayuda de Estado. Una ayuda de Estado es aquella que proporciona a una empresa concreta una ventaja económica, pero esta ventaja económica, esta empresa concreta, tiene que tener determinados requisitos. Uno, tiene que ser de forma selectiva, es decir, que la favorezca exclusivamente a ella, o bueno, porque a veces es un grupo de empresas, ¿ok? Y que dicha ventaja, al favorecerla de manera específica, distorsione, por tanto, lo que se conoce como la competencia leal en el marco de la Unión Europea. Ahora bien, que la competencia fiscalizada, o sea, mal vista en el marco de la Unión Europea. Lo que ocurre es que hay una competencia fiscal sana y una competencia fiscal perjudicial. La sana o admisible, en todo caso, sería aquella que implique incentivos generales y que sean abiertos a todos los operadores económicos por igual, con la finalidad de fomentar la inversión. Estamos hablando de este tipo de ventajas, pues no estamos ante una ventaja que implique una competencia fiscal perjudicial. Pero cuando la competencia fiscal se refiere a particulares, específicos y selectivos, entonces sí, recordemos que la Unión Europea es un mercado único. Por lo tanto, no lo podemos analizar de nuestros países en Latinoamérica. Es decir, el tema económico en la Unión Europea quiere de unos extremos de neutralidad, de que no se tomen medidas que impidan el flujo de mercancías en igualdad de condiciones dentro del mercado. Entonces, ningún Estado puede o debe tomar medidas que de una u otra manera beneficien en detrimento del resto de los estados, algún estado en particular o una entidad particular para desplegar sus actividades económicas en un estado en particular. Teniendo esto en mente, pasemos entonces a extraer lo que yo considero son las máximas que derivan de esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea, anula la decisión de la Comisión. Según las máximas que se extraen de dicho fallo, en las primeras de cambio, ustedes les supondrá la duda, bueno, ¿por qué anula el tribunal la decisión de la Comisión si de los tres aspectos fundamentales que se en dicho fallo, dos de ellos van a favor de la Comisión y reiteran que la Comisión, ya lo vamos a ver. En un primer lugar, lo primero que tenemos que analizar es que se ha hecho en cuanto a qué indica o qué se extrae del fallo en lo relativo a la competencia que tiene la Comisión para fiscalizar o investigar o pronunciarse sobre beneficios fiscales de tributación internacional. Y aquí podemos ver que están divididas en dos, y yo humildemente, luego de analizar el fallo, creo en el debido contexto, estoy en un tercer grupo que está en el medio. ¿Qué dice esta decisión? Pues es duro a la Comisión y a toda la avanzada de la Unión Europea contra la evasión y la elusión fiscal,
y la planificación fiscal agresiva, pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, y ya les voy a decir por qué, y que dicen que no, que esta deja confirmar que la Comisión sí tiene competencias en materia fiscal interna, si se quiere, se puede ver como una tercera vía o un poder fiscal paralelo, incluso contralor. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa posición. Yo lo que creo que el lo que confirma es que la Comisión sí tiene competencia para fiscalizar los beneficios fiscales que supongan beneficios económicos selectivos que califiquen como ayudas de Estado, pero solo en esos términos. Es decir, la Comisión tiene exclusivamente las competencias que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y más específicamente el artículo 107 del mismo, le confiere. Es decir, puede fiscalizar, puede investigar cualquier medida económica que, de la naturaleza que sea, y por tanto allí entran medidas fiscales que sean selectivas, que salgan de lo que es el tratamiento normal, general, aplicable a todos los operadores económicos, y en virtud de ello entonces se puede calificar en los términos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como una ayuda de Estado que genere una competencia perniciosa. Así pues, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la sentencia no invalida aplicado por la Comisión en estos casos, es decir, reitera que las normas de ayudas de Estado sí pueden cuestionar tax rulings, pero sí, solo sí, los mismos suponen un beneficio económico normal dentro de los parámetros fiscales aplicables a todos los operadores económicos, y por tanto sea una ayuda de Estado como una medida de competencia desleal. La otra máxima que se extrae es que la Comisión puede invocar las normas, las guías de precios de transferencia y el principio de operador independiente o Arm's Length Principle y las guías de la OCDE para si un beneficio se encuentra dentro de esas reglas generales y normales que aplican dentro del régimen general de tributación, aun cuando la legislación local, en este caso la irlandesa, no las incluya, para analizar la posible existencia de ventajas económicas derivadas de acuerdos con las autoridades fiscales en materias de precios de transferencia que salgan de esta normalidad. Es decir, de forma indirecta, enfoque autorizado, pero no porque este se imponga de manera absoluta a los estados, no porque los estados tengan de manera absoluta que incluir en su legislación interna los principios, sino porque no aplicar estos principios suponen, y por lo tanto podría una ventaja fiscal otorgada, apartada de ese principio de operadores independientes, constituir una ayuda de Estado. Entonces ustedes dirán, la decisión, ¿por qué anula la decisión de la Comisión? Justamente el problema que observa el Tribunal de Comisión no demuestra de manera debida la existencia de esa ventaja fiscal, y además aplica mal las reglas de precios de transferencia al caso concreto, que es de una ventaja económica en el sentido de las normas sobre ayudas de Estados en la Unión Europea. ¿Por qué? Cuando la señala que los tax rulings que autorizan, bueno, mediante los cuales, perdón, la Administración Tributaria irlandesa autoriza a las dos entidades irlandesas del grupo Apple, es decir, a AOE y a ASIS, a atribuir los beneficios aplicables a Irlanda, desalocando, o mejor dicho, no alocando intangibles, y por tanto el beneficio de tales intangibles
a esas entidades, en virtud del co-sharing agreement que existe entre ellas y la casa matriz, en Espartino específicamente, simple y llanamente se hace valer de indicios. Y la comisión lo que viene es a desconocer la alocación que hace Apple, esos intangibles que son alocados a la entidad americana, son alocados a una entidad que no tiene personal que pueda hacer el uso adecuado en las actividades operativas necesarias para el desarrollo del grupo, y que por tanto los beneficios que se obtienen de los royalties, de esos intangibles que son necesarios para las actividades y la producción de los bienes que luego comercializa las irlandesas, deben ser atribuidos a las entidades irlandesas, desconociendo toda la normativa que está en las guías de la OCDE de precios de transferencia relativas al análisis de los riesgos, la toma de decisiones y el uso en las actividades rutinarias de la entidad. Tangibles y por tanto los beneficios derivados de ellos no correspondían a las entidades irlandesas porque la toma de decisiones respecto de los mismos tenía lugar en Estados Unidos, era allí donde estaba el board y ese board era el que daba las instrucciones. Y entonces era razonable que no se atribuyera a Irlanda el rendimiento de unos intangibles que ésta no controlaba. Por lo tanto, no podía la comisión, en base a una simple presunción de exclusión, simplemente decir, como la entidad o el headquarter de Estados Unidos no tiene personal que desarrolle esas actividades en esa entidad, pues simplemente excluyo la alocación de los intangibles allí y de manera automática se la atribuyo a las entidades irlandesas. Ahí es donde está el fallo de la comisión, en que no hizo realmente su trabajo, no hizo una actividad adecuada en el uso de la metodología de precios de transferencia y tampoco hizo una actividad adecuada. La comisión también cuestiona que la rentabilidad de las sucursales se establece en un margen sobre sus costes operativos, pero los errores metodológicos identificados en los rulings no son suficientes, porque en opinión del general la valoración resultante, si no se acompaña de la prueba de que los beneficios declarados son inferiores, deberían haber correspondido de acuerdo con las funciones y riesgos realmente asumidos por las entidades irlandesas, tú no puedes de manera automática imputar o decir que la imputación o la determinación de los beneficios efectuada con base a los rulings es insuficiente o deriva en una tributación muy reducida. Ahora bien, quiere decir que como señalan algunos, es un cortapisa al avanzar para combatir la planificación fiscal agresiva. En absoluto, la Unión Europea ha venido avanzando en este sentido y así lo continuará haciendo, y esta decisión no es un óbice para ello. Y sin duda alguna, estamos claros en que conviene alcanzar estos objetivos y que es indiscutible bueno, pues que combatir la planificación fiscal agresiva y la ilusión y la evasión y la erosión fiscales. Pero hay que hacerlo a través de un análisis rítmico que se desligue de unas valoraciones metajurídicas, de lo justo y lo injusto, en un determinado esquema tributario, porque en definitiva una cosa es que una determinada tributación pueda considerarse injusta y otra muy distinta, que esto sea una ayuda de Estado. ¿Qué es lo que viene a decir la decisión? No utilices
o la institución de las ayudas de Estado como un atajo para perseguir la elusión y la evasión fiscal por el simple hecho de que el camino para combatir la evasión fiscal es empedrado. ¿Y por qué digo que es más empedrado? Bueno, porque el día de hoy, materia de impuesto a la renta no existe. Y para que se tomen medidas que lleven a una unidad fiscal en el mercado de la Unión, requiere no de consenso, se requiere de unanimidad. Es por eso que implementar todas las recomendaciones del plan BEPS y las acciones que ello conlleva ha llevado tanto tiempo. Es por eso que de hoy no hay un consenso en materia del impuesto a la tributación digital en Europa, a pesar de la gran avanzada que ha habido, y lo que hay son propuestas unilaterales de los estados. Porque no basta con el consenso, hay que obtener. Entonces, sí, es preciso ir a la búsqueda de la tributación justa, pero esta no se puede convertir en una bandera que valga para justificar cualquier actuación propuesta de los estados, de los organismos internacionales, porque las consecuencias de esto pueden ser justamente lo contrario, precisamente porque conlleva una gran inseguridad jurídica. Como les decía, pues en los últimos años se ha venido avanzando muchas prácticas fiscales abusivas, pero cada paso debe hacerse de manera rigurosa y alejándose de planteamientos de una simple tolda mediática, que si bien pueden servir para que haya una demanda social de determinadas propuestas, genera pues una indeseable inseguridad jurídica. ¿Qué conclusiones podemos sacar de décimas que hemos comentado de este fallo? La Comisión, dentro de las competencias que tiene en el marco de lo dispuesto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puede controlar y revisar el otorgamiento de beneficios fiscales a los fines de verificar si los mismos constituyen ayudas de Estado, y por lo tanto, que supongan un beneficio económico que constituye una maniobra perniciosa de competencia para el resto de los estados de la Unión Europea, pero solo, exclusivamente, dentro del marco exclusivo de sus competencias bajo lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, no es un poder fiscal paralelo, no es un ente contralor de las autoridades tributarias porque es el último, precisamente, en la materia tributaria, es el último y único reducto de soberanía de los estados de la Unión, y por tanto, pues no es competencia de la Comisión de manera aislada, solamente, insisto, en este contexto. Esta sentencia del 15 de julio, además, está siguiendo el mismo patrón de ya otras emitidas en los casos como el caso Fiat, en el que, contrario a lo que ocurre en esta, la Comisión confirma, mejor dicho, el tribunal confirma la decisión de la Comisión, perdón. El caso Starbucks, que como esta sucede lo mismo, y anula la decisión de la Comisión. En mi opinión, además, esta decisión supone un espaldarazo a las BEPS, muy especialmente a las acciones 8 y 9 en materia de precios de transferencia, que se refiere al análisis de los riesgos en la toma de decisiones y el uso de las actividades generadoras de renta, y que pueden ser usadas, como digo, en la investigación a los fines de determinar que un beneficio está otorgado fuera de los parámetros normales del tipo de operadores independientes, y por tanto es selectiva para un operador económico en particular, pero esto, por supuesto, no puede ser óbice para que se haga un uso indebido de la figura de ayuda de Estado como una tercera vía o un atajo de control fiscal que no le compete a la Comisión. En definitiva, no es posible. Y creo que si hay algo que es rescatable y muy, muy importante destacar
de este fallo es que no es posible desafiar el principio de la legalidad por esta vía y valerse de conceptos metajurídicos como la tributación justa, sino que se requiere de un rigor técnico para ello. En palabras de César García Novoa, no podemos deconstruir el principio de legalidad y no podemos ir hacia una deslegalización de la tributación internacional. Y yo creo que este fallo, en el mismo contexto del fallo Starbucks, tiene que ser bien visto en el marco de la Unión Europea, porque reitera la independencia, además del tribunal, y reitera la primacía del principio de legalidad, aún en estos temas en los que, por el tema del soft law y muchas otras instituciones jurídicas no sujetas a la reserva legal, se ha ido, digamos, flexibilizando perniciosamente para lo que es el derecho tributario per se. Bueno, hasta aquí más o menos las reflexiones que yo quería compartir con usted. A sus órdenes, espero haber cumplido con las expectativas y quedo a sus órdenes para cualquier consulta o pregunta o comentario o complemento. Muchos de los que están aquí hoy saben mucho más que yo de este tema, así que pues, agradeciéndoles de nuevo el habernos a sus órdenes. Muchas gracias Nathalie por acompañarnos con este tema. Además, introducir a muchos en lo que significa la complejidad de este fallo. Yo tengo muchas preguntas y no solamente respecto a tu presentación, sino respecto al tema en general, pero me la reservo en mi carácter de moderador porque mi tocayo, Juan Fermín, le he dado un poder de representación porque además Juan quiere romper la tradición de hacer las preguntas a través del chat y hacértela a viva voz. Te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla para así poder tener la visión de galería de todos los participantes. Juan, te voy a desbloquear el micrófono. Ya sé que levantaste la mano para que nos puedas compartir tu pregunta. Listo, Juan. Bienvenido, tocayo. Juan. Bueno, mientras Juan se ingrese, resuelve los problemas de su micrófono, voy a empezar aquí un poco con la lectura de las preguntas del chat. Un usuario que es 6J1BTA te saluda desde Barranquilla, Colombia. Juan Corodi arranca la tanda de preguntas con la siguiente observación. Dice: querida Nathalie, felicitaciones por tu brillante exposición. Ha dicho algo importante. No se puede deconstruir el principio de legalidad. ¿Crees que estamos frente a un triunfo del principio de legalidad y del principio de la economía de opción en el ambiente altamente hostil? BEPS, tributación moral, etcétera. Por otro lado, ¿son las ayudas de Estado un eufemismo que enmascara esa diatriba entre la economía de adopción y la tributación moral? Muchas gracias. A ver, yo sí creo que esta sentencia, y por eso lo resalté así, es un triunfo del principio de legalidad, y lo reitera, y sí creo que es un cortapisa a la abrogación que venía teniendo y que lo hizo además de manera consecutiva
que se han venido resolviendo y que sin duda alguna creo seguirán resolviéndose de la misma manera y bajo las mismas directrices. La cometida que había hecho la comisión para agarrar un atajo y lo que se llamaba pues esa tercera vía, darse un poder fiscal que no le competía. Y en ese sentido, Juan Esteban, yo sí creo que hay un triunfo de parte del poder de la legalidad y de la economía de opción, por supuesto, bien entendida, a que nadie está diciendo, insisto, que no se deba combatir la ilusión, la evasión fiscal y que no se deban buscar medidas que permitan poner freno a las planificaciones abusivas que busquen erosionar las bases fiscales, pero siempre en el marco de la legalidad, siempre mediante normas con pues, técnicas rigurosas y no haciéndonos valer de eufemismos y conceptos metajurídicos como qué es lo moralmente justo en tributación, y qué es lo moralmente injusto en tributación. Es decir, justamente la alada de orejas que le da el tribunal a la comisión y donde se cae la investigación, fíjate tú, no es en las instituciones jurídicas que le dan la competencia. Sí, usted es competente para hacer assessments a los tax rulings que acuerden beneficios fiscales que sean ayudas de Estado, pero usted tiene que demostrar que esos tax rulings son ayudas de Estado. Y no demuestra usted que son ayudas de Estado, valiéndose a valer de presunción, y no demuestra usted que son ayudas de Estado, diciendo que hay una tributación insuficiente, y no demuestra usted que son ayudas de Estado, diciendo que esas ganancias no tributan en ningún lado. Porque no es competencia de la Unión Europea meterse en cómo decide Estados Unidos que tribute sus sociedades, ni cuáles son los fines extrafiscales que persigue Estados Unidos para ello. No es tampoco competencia de la Unión Europea que las administraciones tributarias de los distintos estados de la Unión consideren en determinado momento que de acuerdo a su marco tributario de aplicación general, ojo, general, sea un beneficio que sea porque no permita atribuir unos beneficios de una manera específica. En tanto y en cuanto, de esta misma manera lo pueden las entidades. Y justamente allí es donde está el quid de la cuestión. El Tribunal General de la Unión Europea no logró probar que esos tax rulings contenían un beneficio fiscal selectivo, porque cualquiera otra podía, bajo los mismos parámetros, haber pedido lo mismo que pidió Apple en los mismos términos, porque la parte del sistema tributario general irlandés y la metodología empleada para la determinación de beneficios también está basada en instituciones jurídicas que forman parte de este sistema general de aplicación a todos los operadores económicos. No sé si con esto respondí bien tu pregunta. Habrá que preguntarle a Juan, pero ahora sí, el tocayo, creo que, Juan, creo que ya te quité el silencio. A ver, Juan, tierra llamando a Juan. Juan, ¿estás ahí? A mí me parece, Juan, que tu micrófono ya no, ya está desbloqueado. No sé si pasa algo con tu computadora. Mientras tanto, sigo leyendo aquí unos comentarios. Nati dice, excelente exposición, Nati, dice la tesorera de la BDT, Ingrid García. Rosa Caballero dice, excelente, Nati, muy buen análisis y reflexiones finales. Mucho se ha dicho sobre la tributación justa y vale la pena reivindicar el principio de legalidad como pilar fundamental de todo el sistema tributario. Gloria Valdés, es ese usuario 6J1BTA, te felicita por la exposición. Oscar Piñate dice, felicitaciones por la excelente ponencia de la doctora Natalie Rodríguez. Pregunto, ¿la dificultad de valoración de los intangibles se podrá entender al ser desarrollada por grupos especializados, lo que se manifiesta hasta el momento,
lo cual se manifiesta hasta el momento la OCDE, no se ha presentado directrices sobre los intangibles. Entiendo que Oscar Piñates Nati dice que la dificultad en este caso además tendría que ver con la valoración de los intangibles y la ausencia de directrices por parte de la OCDE. A ver, yo no creo realmente que se puede decir que hay absoluta ausencia de directrices. Sí es verdad que una gran dificultad, pero sí las hay. Está precisamente en la alocación de los intangibles y la valoración de los mismos para la imputación de las rentas está asociada el análisis de riesgos y la toma de decisiones sobre ellos y cómo ésta incide en la realización de las operaciones rutinarias de la entidad a la cual se deban alocar dichos intangibles y por tanto se deban imputar en consecuencia los ingresos que deriven de los mismos. ¿Qué ocurre? Precisamente la comisión no hizo esa tarea. Sí es una actividad compleja, sí es una actividad de mucho rigor técnico. Y en las operaciones intragrupo presenta dificultades, sí, también es cierto. Pero contrario a la tarea que sí hizo, no sé si bien, pero bueno, por lo menos la hizo, AOE y ASIS de demostrar que directrices venía y la toma de decisiones respecto de tales intangibles y la investigación y desarrollo asociada a los mismos estaba en Estados Unidos, la comisión no la logra desvirtuar. Ahí es donde está el gran fallo. Y por eso digo que de una u otra manera es un espaldarazo a las acciones 8 y 9 de BEPS, que sí van en ese sentido y que sí traen cosas novedosas en ese tema que comenta Oscar. Gracias, Nati. Juan Carlos Fermín me dice en privado, y yo lo comparto en público, desbloquéame otra vez, por favor. Por favor, ya está desbloqueado, Juan. Quiero comentarle algo a la audiencia de este viernes. Quiero decirle que hoy nos complace que el capítulo en pleno español de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario se ha encontrado aquí en el encuentro virtual. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo, miembro de esta casa, César García Novoa, está Gilberto Atencio, está Xavier Escalante y está Nathalie. De manera que tenemos toda la representación española hoy aquí en este encuentro virtual. Gracias a todos por acompañarnos. En este sentido, César García, Nati, escribe y señala lo siguiente: felicidades por tu exposición, Nati. En efecto, a la sentencia se le ha dado una importancia que no se corresponde con lo que realmente dice. Anula la declaración de ayuda de Estado porque no se hace una evaluación de funciones, activos y riesgos, y no se demuestra que las filiales irlandesas tienen capacidad para adoptar las decisiones que toman. No se prueba que las filiales irlandesas tengan capacidad para tomar la decisión de tomar esas decisiones, porque al no hacer ese análisis no se pueden cuestionar los rulings. Lo que sí se cuestiona es que la Comisión de la Competencia funcione como un poder fiscal paralelo y ejerza unos poderes armonizadores impropios a través de las ayudas de Estado que no tienen, de acuerdo con el principio de atribución de funciones que rige el reparto de poderes en la Unión Europea, que rige la Unión Europea. Y aquí creo que viene la pregunta: ¿crees que la doctrina se va a extender a otros casos pendientes de resolución, como McDonald's, Fiat o IKEA? Gracias y felicitaciones de nuevo. Bueno, gracias por un poco reforzar a la idea de Nati y César, pero también te lanza una pregunta: si crees que este precedente se extienda a estos otros casos que están pendientes por decisión, Nati. Bueno, la verdad es que para mí es un súper reto responderle a César y agradezco muchísimo sus comentarios que viniendo de él para mí bueno, son un tesoro, ¿no? Que además me fue una gran guía y ayuda de mi presentación. Yo sí creo
César, que se van a extender a otros casos como el caso McDonald's que apuntas. Y lo digo porque, bueno, porque como lo comentaba antes, está dentro del mismo marco de decisiones que ya se han tomado, como la del caso Fiat y la del caso Starbucks. Y creo que sería deseable que esto se extendiera a los otros casos, porque forman todos parte de esta misma avanzada de la Comisión Tajo, de querer seguir por esa, vamos, en mi humilde opinión, de querer seguir por esa tercera vía y de abrogarse competencias, como tú bien dices, que armonizadoras que no. Gracias. Ahí está Juan Carlos Fermín. Ok, por fin. Ya había hecho la pregunta por escrito, pero bueno, mejor. Hola Nati, hola Juan Carlos, y bueno, todos los que están escuchando. Fíjate, fundamentalmente es una reflexión, ¿no? Todo este tema del caso de Irlanda, Apple, Starbucks, lo han manejado mucho desde el punto de vista de la elusión fiscal, ¿no? Y la localización de empresas en jurisdicciones fiscales que tienen un trato fiscal más favorable. Yo soy de los que piensan que aquí hay un conflicto entre el concepto de soberanía fiscal y todo el tema que se ha llamado la competencia fiscal internacional perjudicial, ¿no? Yo creo que cada Estado es soberano, o sea, al margen de si existe o no una unión y la necesidad de que exista una armonización tributaria dentro de la unión, al margen de esto, lo cierto es que cada Estado es libre de fijar el régimen impositivo que considere más conveniente, no solo desde el punto de vista recaudatorio, sino también desde el punto de vista de promoción de economía. O sea, este era un concepto que quedaba claro y era aceptado en la década de los 90, donde incluso los países latinoamericanos adoptábamos el sistema territorial porque éramos importadores de capital, etc. Y creo que es un concepto que debe, de alguna manera, rescatarse. Esto no necesariamente es un problema de ilusión. O sea, más allá de los conflictos que pueda haber dentro de la Unión Europea sobre los distintos regímenes fiscales, yo creo que hay un principio fundamental que es el de la soberanía fiscal, donde cada Estado es libre de establecer el régimen. Si Venezuela el día de mañana quiere poner una tasa impositiva de impuestos sobre la renta del 5%, puede hacerlo y nadie puede acusar al país de que está violando una supuesta regla de tributación internacional que en mi opinión no existe, o que en todo caso solo la tiene un grupo muy reducido de países. Esa es mi reflexión y quería escuchar tu opinión sobre eso. Muchas gracias, Juan. Sí. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. A ver, la voy a seccionar. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo contigo. No se puede mezclar la ilusión de por sí, por eso creo que lo comenté en mi presentación. Es uno de los aspectos de decisión. No se puede mezclar los temas de combatir la ilusión y la evasión fiscal con los temas de competencia. Y de hecho, creo que si se lee bien el fallo, así esto debe ser entendido. Por eso yo decía que había tres opiniones. Yo estaba en la del medio, y la del medio es esta. Hay que escindir lo que es la ilusión fiscal de lo que es la competencia desleal perniciosa. Estoy también de acuerdo contigo en que, y también lo dije, si se quiere es el último reducto. Aquí estoy hablando ya en el plano de la Unión, que sí yo creo que hay que hacer la distinción. Es el último reducto de soberanía de los estados y es justamente el régimen, su régimen fiscal, sus normas fiscales. En la Unión Europea hay normas de armonización en materia de impuestos indirectos, no la hay así en temas de impuesto a la renta. Y hacia allí ha ido apuntando la avanzada europea. Creen que sería positivo una unión fiscal, que además daría incluso mayor seguridad jurídica, pero los
pasos para lograrla, sin duda alguna, no es buscar atajos a través de el exceso de competencias de la Comisión. Sí, sin duda alguna estoy de acuerdo contigo en que los estados son soberanos y libres de establecer políticas fiscales que no estén alineadas con la recaudación, sino con el llamado a la inversión. No creo y bueno, aquí está César, también puede comentar si me estoy equivocando. No creo que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular el artículo 107 impliquen una violación de esta soberanía de los estados en este sentido, aun cuando sí se haya, digamos, firmado tanto en el fallo y además se extrae de suyo del propio artículo que los estados en el plano, insisto, de la Unión Europea no puedan otorgar fiscales que sean otorgados de manera selectiva, que no estén dentro de la normalidad de las reglas de tributación, porque en ese caso sí podríamos estar en un tema de ayudas de Estado, que yo creo que es diferente y que eso sí genera una competencia es diferente a que mañana Venezuela quiera establecer una tarifa reducida del 5% porque tiene una economía devastada y quiere captar inversión. Sí hay una diferencia, porque en el caso particular de la Unión Europea, lo mismo, tenemos que entender que es único. Entonces, si tú otorgas beneficios económicos, de la naturaleza que sea, incluso los fiscales, de manera selectiva, específica, solamente a un grupo particular, que los beneficie solamente a ellos, sí podrías estar en el área de competencia y en el libre flujo de las mercancías y de los productos y estarlos poniendo a ella en una situación de superioridad frente al resto de los operadores económicos. Pero insisto, en mi opinión, tal como estas potestades que tiene la Comisión y en aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no coliden para nada o no tendrían por qué colidir con la autonomía y la soberanía de los estados a fijar sus políticas fiscales, incluso distintas a fines recaudatorios y con ocasión de captar la inversión. Y eso queda sentado, en mi opinión, de interpretación correcta. Por eso le dice, sí, tú puedes fiscalizar los tax rulings, pero solo en ese sentido. No sé si te respondí bien, Juan Carlos. Gracias, Nati. Espero que Juan Carlos haya quedado satisfecho. Bueno, quiero decirte, Nati, que has atraído un selecto público hoy, además del español, has atraído a los expresidentes. Hoy nos acompañan Leo, Elvira, Juan Cristóbal y Jesús, a los cuales los felicitamos. En este sentido, Elvira te dice, excelente Nati, muy buena exposición y claras conclusiones, te envía sus saludos. Leonardo te dice, excelente exposición, Nati. Xavier dice, excelente Nati, muy buen resumen, estoy 100% de acuerdo con tu apreciación. Elina señala, muy didáctico y clara exposición. Juan Carlos Fermín, está el comentario que ya hizo a viva voz. Manuel Iturbe, el vicepresidente, dice, excelente exposición, Natalie. Y hace una comentario, pregunta, ¿esto sería un criterio definitivo y firme? Esta sentencia creo que tiene apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Buena pregunta, Nati, para contextualizar a lo que nos ha referido, ¿no? Correcto, totalmente es así. Esto está sujeta a apelación y seguro que la Comisión apelará. Sí, Elina dice que lujo de tener a César con nosotros, gracias. Así es, suscribo la opinión de Elina. Elvira agrega, en el pospandemia y concretamente países como Venezuela necesitarán políticas de incentivo a las inversiones extranjeras que deberán incluir incentivos fiscales. Creo que todos estamos alineados con esa afirmación. Iván López, a quien saludamos y está prevenido al bate en estos encuentros virtuales, ya los anunciaremos próximamente su tema y fechas. Dice, esta
es una situación nueva en el mundo, el de la Unión Europea, que requiere una discusión política que no se ha dado antes en la historia en cuanto a la forma de armonización y justicia tributaria. No requiere esa nueva realidad política una concepción de legalidad y justicia tributaria distinta. Saludo, señala Iván. Iván, a lo que entiendo, Nati, es si es necesario una redefinición del concepto de justicia tributaria, tratando de parafrasear lo que dice Iván. Creo que sea necesario y no creo que sea conveniente de por sí. O sea, a ver, con justicia tributaria vemos lo mismo. Estamos hablando de conceptos, de valores, de principios. Esto es metajurídico. Creo que más allá de que sin duda alguna hay que enarbolar el principio y el valor de la justicia tributaria y que cada quien debe contribuir a las cargas públicas de acuerdo a su capacidad, a su verdadera capacidad económica, las herramientas para combatir la ilusión y la evasión fiscal tienen que estar al principio de la legalidad. Es mucho lo que se ha avanzado, el camino sin duda alguna es complejo, es complicado, requiere una rigurosidad técnica, reformular o enarbolar principios y valores metajurídicos para señalar que es injusto y que es justo sea dentro de la mecánica más sencilla, generaría una gran inseguridad jurídica, porque tú constituyes tus operaciones y estructuras tus operaciones en base a las reglas legalmente establecidas y tienes bajo la figura de pues un abanico de posibilidades. Que alguien venga luego de manera y basado en principios y en valores, que son conceptos jurídicos indeterminados, a decir que tributaste de manera injusta o justa, wow, yo creo que es complicado. Creo además que sí hay toda una y toda una artillería política que está trabajando duramente en esto. Estoy segura que es probable que estos fallos lleven a la unidad a replantearse o acelerar algunos procesos, específicamente, por ejemplo, aquellos relativos a la tributación digital, máximo si tomamos lo que puede ser el efecto post pandemia, pero sí me parece positivo para el sistema tributario internacional en general y muy particular para el de la Unión Europea que fallos como este dejen sentados, que hay una clara separación de las competencias y funciones de cada uno de los entes contralor y que en todo caso, pues, el principio de legalidad debe preponderar. Gracias, Nati. Yo tengo una hipótesis no corroborada de algo que tiene su representación en la sentencia que comentábamos, pero también en la sentencia del 7 de julio de la Sala Constitucional. Y es que tiene que ver con que creo que hoy en día los operadores jurídicos vimos muchas comiquitas, particularmente la Liga de la Justicia. Entonces hoy todos nos creemos unos justicieros con la capacidad de imponer nuestros valores y concepciones personales, olvidando que hay algo que se llama principio de legalidad, particularmente el principio de legalidad tributaria. Entonces, esa impronta del Salón de la Justicia y de los superhéroes creo que está afectando gravemente el contexto de las investigaciones fiscales,
o la aplicación de la justicia. Es un comentario, obviamente, al margen. Bueno, Nati, Jesús Sol dice, excelente, Nati, muy claro. Iván te da las gracias por la respuesta. Javier Escalante tiene unas caritas de felicidad, me imagino, porque está muy contento con tu exposición, lo cual yo también suscribo. Queremos darle las gracias, Nati, de verdad, creo que ha sido una presentación destacada para ponernos en contexto, sobre todo algunas veces desde Venezuela, Nati, vemos estas cosas a la distancia y creo que nos debemos obligar a examinar estas situaciones, más allá de que estemos agobiados con el régimen semanal de declaraciones de impuestos, si tenemos que pagar o no el impuesto municipal a las actividades económicas. De verdad te agradecemos mucho además la compañía hoy de los expresidentes, de César García, de Gilberto y de Xavier. De verdad nos contenta mucho verlos a través de este medio. Y de mi parte, agradecerte, Nati, brillante, guapísima como siempre, y la próxima semana seguimos con nuestros encuentros virtuales de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. En esta ocasión examinaremos con el profesor Carlos García Soto este permanente estado de alarma, que es algo así como un permanente estado de paranoia que tenemos, paranoia legal, sus implicaciones, la afectación de libertades, de garantías, de la mano de una autorizadísima voz, como es la del profesor Carlos García Soto, de manera que nos seguimos viendo la semana que viene, que tengan muy buen provecho aquí en Venezuela y bueno, una merienda o un rico happy hour desde España. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo inmenso a Quiere. Chao, nos vemos la semana que viene. Gracias.